Gloria al Padre, amados, buenas noches. Qué alegre poder estar en un martes de Facebook Live con ustedes. Qué alegre poder sintonizarnos por medio de YouTube. Qué alegre poder estar aquí el día de hoy. Para mí es un gusto, es un privilegiazo poder compartir de la palabra del Padre con ustedes. Antes de empezar, quisiera que de primero pues pongas ahí toda la disposición en tu corazón para poder recibir. Segundo, invites a un amigo, invites a una amiga o a tu familia a escuchar la palabra. Si lo estás viendo por Facebook, comparte. Si lo estás viendo por YouTube, igual comparte el link. Y tercero, te quiero recordar que el domingo vamos a tener un recital musical en la iglesia, el cual va a estar buenísimo. Obviamente vamos a adorar, vamos a exaltar al nombre del Padre, alabarlo con música, y va a estar buenísimo. Este domingo 10 de abril, el recital musical Rey de Reyes, RDR, va a estar buenísimo, no te lo perdás, a las 8:30 en la Tercera Avenida 10-94 de la zona 13. Así que, sin más, quisiera que oráramos el día de hoy para poder iniciar nuestra transmisión. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, porque tú nos asombras, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te bendecimos, llamamos y te pedimos de que este video, esta transmisión llegue lejos para que muchas personas puedan escuchar de ti, de tu palabra, y tú nos puedas sorprender y podamos aprender de ti, Padre Santo. Ayúdanos a poder trascender, y tuya es toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y te lo pedimos por favor, Padre. Amén y amén. Bueno, amados, el día domingo estuvimos hablando acerca de las epifanías de Dios, de las glorias de Dios en el servicio presencial de la iglesia. Y hoy quiero pues terminar de dar lo que es el tema de las epifanías para poder pues obviamente cumplir con todo lo que el Espíritu Santo ha dejado. El domingo por cuestión de tiempo ya no se logró dar todo, pero hoy lo damos. Vamos a Hechos 2:2 y vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que fue el domingo. Y en el original, voy a ir de una vez al original, la versión original. Dice: y va a ser de repente procedente del cielo ruido fuerte, así como siendo llevado de soplo viento, y llenó a plenitud entera a la casa donde estaban siendo sentados. Entonces, si tú te das cuenta, habla del ruido fuerte, y hablábamos acerca de que el ruido fuerte son las epifanías de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, de una u otra manera, cuando baja a la tierra, tiene que mostrarse, y el choque entre lo divino con lo terrestre, pues obviamente causa cierta reacción. Hablábamos y dábamos distintos ejemplos, como por ejemplo, cuando Eliseo tiene que regresar y tiene que pasar por la parte donde estaba cubierta de agua, por el río, por toda esa parte, y él dice que con el manto pega, y cuando pega se abre por completo. Entonces podemos ver que un choque o un movimiento brusco hizo que la gloria de Dios se manifestara. No quiere decir que siempre va a actuar así, pero de acuerdo a lo que hemos venido hablando, hablábamos acerca de que en el Pentecostés fue un ruido fuerte, y ese ruido fuerte habla de la epifanía que Dios hizo en ese momento, que fue hacer descender a su espíritu sobre los discípulos, sobre los apóstoles. Entonces, el ruido fuerte, dice la palabra, dice el original, que es un ruido que causa confusión, pero que causa eco. Entonces, muchas veces cuando suceden cosas en nuestras vidas, van a causar confusión, o van a causar asombro, o nos vamos a sorprender porque no sabemos qué es, pero va a causar eco. Ustedes han oído el eco tiene una repercusión de sonido que llega a un alcance extraordinario. Quiere decir que lo que pasa en ese momento, aunque sea confuso, va a tener un alcance sorprendente. Y ya pasándonos, ya teniendo un contexto, pasándonos a lo que sigue el día de hoy, quiero como expandir el tema en la parte de donde dice la palabra llenó a plenitud entera, y quiero expandir también la casa donde estaban siendo sentados. Si tú te das cuenta, el primer punto de llenó a plenitud entera se da a entender que la plenitud es un estado en el cual nosotros podemos ser transportados o trasladados o sumergidos. Pero cuando se dice llenó a plenitud entera, quiere decir que no hubo ni un solo espacio que se quedara vacío, tanto de ser humano como de la casa, como del lugar,
como de donde estaban. Ni un solo espacio quedó vacío. Muchas veces por nuestra desesperación de los problemas que estamos pasando, de las angustias que estamos pasando, vemos espacios vacíos en nuestra casa, vemos espacios vacíos en nuestro ser y no nos damos cuenta que esos espacios el Espíritu Santo es el designado o asignado para poder llenarlos. Entonces, muchas veces hay personas que en lugar de que el Espíritu Santo llene esos vacíos, empiezan a refugiarse en las drogas, en sexo, en cualquier vicio, en hacer cosas que no le agradan al Padre. Y el Padre está trayendo hoy a memoria tu primer amor. El Padre está trayendo hoy a memoria tus primeros pasos en Cristo. ¿Para qué? Para que tú te recuerdes y sepas que hay un camino correcto, hay un camino de bienestar para ti. Entonces, que en este momento pueda estar causando algo confusión en tu vida, en tu casa, en tu familia, no quiere decir que se va a quedar así para toda la vida. No se va a quedar así para siempre. Va a ser un momento en el cual el Padre te está preparando para poder agarrar esos choques espirituales que se llaman epifanías, que es un movimiento de la gloria de Dios, y pasarte de una temporada a otra. El punto aquí es llenó a plenitud entera. Entonces muchas veces, como te decía, pasa que por estar ansiosos por algún problema, que por estar nerviosos por algo que pasó, por estar enojados, por estar tristes, por estar en depresión, no dejamos o no permitimos que el Espíritu Santo nos llene a plenitud, sino que vamos como por partes. O vamos como que el día que yo quiero ser lleno, yo voy a la iglesia y soy lleno. El día que de verdad no aguanto es el día que voy a buscar al Padre. Y Dios no es un Dios para buscarlo en el momento de aflicción. Dios es un Dios para buscarlo en todo tiempo. Entonces, el Espíritu Santo te quiere llenar por completo. Y las epifanías, o sea, las glorias de Dios sirven para que tú cambies de un estado a otro, sí, pero para que tú cambies lleno por completo. O sea, cuando a ti te cambian el chip y sos trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, a ti te cambian totalmente el chip, a ti te cambian totalmente tu mentalidad, a ti te cambian totalmente tu corazón y tu forma de ver, de pensar, de hablar y de actuar. ¿Para qué? Porque cuando sufres ese cambio, digo sufres porque hay un cambio, sufres ese cambio, tú sos lleno completamente del amor de Cristo Jesús. Entonces ahí es donde el Padre se muestra y donde tú puedes ver la gloria de Dios. El siguiente punto es la casa donde estaban siendo sentados. Si tú te das cuenta, la ubicación de los discípulos en ese momento era correcta. Imagínate que hubiera un discípulo que anduviera, no sé, pescando, que hubiera estado comprando pan en ese momento, que hubiera estado tomando agua en otro lugar o que hubiera estado visitando a un familiar. No hubiera estado en el momento justo e indicado que el Espíritu Santo había preparado para poder llenarlos. Entonces, muchas veces, por circunstancias de la vida, faltamos a la iglesia, faltamos a nuestro discipulado, faltamos a nuestro grupo, faltamos a todo lo que el Padre nos pide en las Escrituras y nos vamos desenfocando. Dejamos de estar enfocados, dejamos de estar en donde el Padre quiere y necesita que estemos para poder bendecirnos aún más. Él, porque tal vez tú ahorita estés apartado de sus caminos, no te va a dejar de bendecir. Pero si tú vuelves a sus caminos, te va a bendecir muchísimo más de lo que te ha bendecido hasta ahora. Entonces, la casa donde estaban, la ubicación de los discípulos en ese momento era correcta. Entonces, si tú te das cuenta, Jesús es el ejemplo principal, mayor, es el ejemplo número uno acerca de todo lo relacionado con ubicación. Porque Jesús supo en qué momento poder hacer las cosas, en qué momento no hablar, en qué momento callar, en qué momento decir que sí, en qué momento decir que no. Jesús sabía cómo moverse en los tiempos. Y cuando nosotros aprendemos a movernos en los tiempos es cuando el Padre respalda aún más. Entonces, se me ocurre ahorita un ejemplo, tal vez el domingo. Tú te quedaste con tu familia descansando en tu casa porque pasaste una semana atrajeada, dura y demás y no fuiste a la iglesia. Tal vez no estás pecando porque estás con tu familia descansando, pero no le estás dando la prioridad de ubicarte en el lugar correcto que el Padre quiere para ti. ¿En dónde? En el servicio presencial en la iglesia. Te voy a dar un ejemplo bíblico. Dice la palabra que Jesús
entró al templo, y cuando entró al templo había muchísimas tiendas y había personas vendiendo de todo lo que tú te puedas imaginar. Y Jesús se enojó, y el celo por la casa de su padre, tal y como lo dice la palabra, pues obviamente saltó y causó un efecto. Y Jesús empezó a tirar todo, enojado empezó a tirar todo, y echó a la gente, echó a las ventas, a los que estaban vendiendo, y dijo que la casa de su papá no iba a ser una cueva de ladrones. ¿Qué quiere decir esto? Que no era malo que la gente tuviera el negocio, pero no era el lugar indicado, no era el tiempo correcto. Yo creo que si Jesús hubiera visto no sé, una venta vamos a poner un ejemplo, de gallinas o de palomas, en otro lugar, Jesús le hubieran pedido que lo bendijera el lugar y hasta lo hubiera hecho. Pero en ese momento Jesús se enojó. ¿Por qué? Porque no era el lugar indicado. Entonces muchas veces por estar en pecado no estás en el lugar indicado. Muchas veces por estar simplemente desconectado espiritualmente no estás en el lugar indicado. Muchas veces por estar en otro lado, y no sé, tal vez dijiste, bueno, un domingo no hace falta, no hace daño. No, o sea, tal vez era el domingo que el Padre quería para poder cambiarte de tiempo, de lugar, de estación. Entonces, no perdamos nuestra ubicación, no perdamos nuestro deseo de congregarnos, no perdamos nuestro deseo de seguir en Casa Rey de Reyes, en Ministerio Rey de Reyes, porque es el ministerio en el cual el Padre te puso, el Padre te colocó, el Padre en su misericordia de amor quiso que tú estuvieras en Rey de Reyes. El Padre lo hace todo perfecto, y si el Padre te puso ese sentir, el Padre te llevó con lazos de amor, no te vayas, no te escapes de tu bendición, no te escapes de tu casa, no te escapes de lo que el Padre quiere y tiene para ti. Entonces, podemos ver que el lugar exacto es una de las características que este versículo, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 2, hablando en la versión del original, es uno de los momentos, de los momentos indicados para que los discípulos estuvieran en el lugar que les correspondía. Entonces, que no seas tú de las personas que andan cambiando y cambiando de iglesia cada rato. Pídele al Padre revelación, pídele al Padre palabra profética, sueños, visiones, que alguien te hable, el Espíritu Santo te hable por alguien, o Él mismo te hable, y que te establezcas en un lugar. En este caso, si no tienes dónde congregarte, pues te esperamos en Ministerio Rey de Reyes con brazos abiertos. Aquí te amamos, aquí te vamos a ayudar en lo que nosotros podamos, en todo lo espiritual, y pues vamos a hacer lo posible por cumplir lo que el Padre nos dejó, y para su gloria, en el nombre de Jesús, así será. Cumpliremos gracias a Él, y toda honra y todo honor a Él, y toda la gloria a Él con lo que Él nos dejó. Entonces, la ubicación es muy importante. La ubicación es muy importante para que nosotros podamos seguir siendo bendecidos. La Biblia habla y dice que vino como viento recio. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, en algún momento dejan una ventana abierta, dejan una puerta abierta, y entra el aire, y por ese lugar donde entró aire se cerró otra ventana o se somató una puerta. Uno se asusta y uno dice, ¿qué pasó aquí? Y todo es el aire. Y uno se asusta, o sea, uno antes de saber que fue el aire se asusta, porque es un ruido que tal vez tú no estás acostumbrado a oír. Y eso fue lo que causó tal vez en ese momento a los discípulos. Jesús ya les había dicho que el Consolador iba a venir. Entonces, muchas veces Jesús nos da indicaciones, y tal vez por no estar ubicados en donde tuviéramos que estar ubicados, no las escuchamos. Y los discípulos en este momento sí tuvieron la ventaja de haber escuchado a Jesús y estar ubicados en la casa. O sea, todos estaban en un mismo lugar, todos estaban en el lugar que les correspondía. Así que el día de hoy, el Padre creo que está llamando a dos cosas. De primero, a que si tú estás en el reino de la luz, te entregues por completo a Él. Como dice, llenó a plenitud entera, tú te des entero. No te des por partes, no te des por momentitos, no te des por un mes sí, un mes no, por una semana sí, por 3 semanas no, por 3 semanas sí, por una semana no, sino que te des entero. Y creo que el Padre está pidiendo que no nos movamos de ubicación. Y yo te digo, y siento en mi espíritu que hay alguien aquí
que se fue a la iglesia y ha pensado en regresar y le ha dado pena. Yo te digo hoy, no tengas pena, el Padre te ama, nosotros te amamos. Y el Padre te está hablando, el Padre te está diciendo que volvás a su casa. El Padre te está diciendo que volvás al lugar en el cual Él te ubicó. Y aquí no te vamos a juzgar, aquí no te vamos a tratar mal o a decir algo, no, simplemente te vamos a recibir con lazos de amor, así como lo haría y como lo hará nuestro Padre. Entonces, siguiendo hablando de cuando entra el aire a alguna casa, a algún lugar y se somatan las puertas, algo así, para tratar de ejemplificar, fue lo que sucedió cuando descendió el Espíritu Santo. Entonces vemos que el Espíritu Santo permite que sucedan ciertas cosas y al final de todo Él lo permite para poder nosotros tener una epifanía y darnos a un nivel superior. El domingo, Gloria al Padre, hablaba de Él a través de mí, que fue el mismo Espíritu el que empujó a Jesús al desierto. Y muchas veces parece ilógico, entre comillas, muchas veces parece rara la forma de actuar del Padre, entre comillas, porque te lleva al desierto. Y uno dice, híjoles, pero ¿qué pasó aquí, verdad? Y el Padre te lleva, el Espíritu Santo te lleva para poder darte un nuevo nivel de gloria. Entonces, si en este momento estás pasando por una etapa de desierto, no te desanimes. Fue el Espíritu el que permitió que estuvieras ahí. Y en este momento estás pasando por una etapa muy bonita en tu vida, no te desanimes tampoco, seguir celebrando al Padre en tu vida, y el Padre tiene más para ti. Pero dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, si tú te das cuenta, la muerte de Jesús, cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él muere y te recuerdas que hubo un terremoto, se rasgó el velo en dos y hubo un golpe, hubo un ruido. En ese momento hubo soldados romanos que dijeron, en verdad este era el Hijo de Dios, el Rey de los judíos. Y la bajada del Espíritu Santo también causó ruido. Entonces muchas veces Dios va a causar cierto ruido en nuestras vidas. Ciertas ocasiones Dios va a permitir cierto ruido en nuestras vidas. Y cuando Él permite el ruido en nuestras vidas es porque viene algo distinto, viene una temporada distinta, viene un cambio de temporada. Aquí en Guatemala ya estamos en lo que es el verano y está haciendo un calor muy rico, muy rico. Pero hace una semana todos andábamos con suéter, con chompa porque había frío. Entonces el cambio fue drástico. Yo siento que hasta se tardó un poco en llegar el verano, pero el cambio fue drástico. Ahorita ya no hay frío aquí, amados, ya hay calor. ¿Y a qué voy con esto? Que así es el Padre. Muchas veces hace las cosas drásticas y muchas veces es un proceso. Pero cual sea la manera que el Padre esté obrando en ti, no te desesperes. El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo te quiere amar. El Espíritu Santo te ama y te va a seguir amando por siempre. Siempre te ha amado y siempre te va a guiar. Así que, como dijo Jesús, el Consolador que viene después de mí, les conviene que esté con ustedes. Entonces, te conviene que el Espíritu Santo esté contigo, me conviene a mí que el Espíritu Santo esté conmigo, y nos conviene a nosotros que el Espíritu Santo siga haciendo la obra y esté con nosotros para la gloria del Padre. Así que, más, si te acabas de conectar, cuando se termine el video o estás en YouTube, dale desde el inicio para que puedas saber todo lo que el Padre estuvo hablando el día de hoy para su gloria. Y si seguiste la transmisión por completo o el video y has llegado hasta aquí, pues te felicito. Has llegado a un momento decisivo en el cual Dios te reta a escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero pastor, Pablo, ¿cómo le hago para escuchar la voz del Espíritu Santo? Métete a orar, métete a tener intimidad con Él. Si puedes organizar un ayuno, hazlo. Si puedes organizar, yo te sugeriría, si en el debes organizar un tiempo de lectura bíblica, hazlo. Busca congregarte. Yo te decía que en Rey de Reyes lo puedes hacer y nosotros te recibimos. Primero el Padre te recibe y nosotros también te recibimos después de Él con brazos llenos de amor, con lazos de amor. Así que
Hoy el Espíritu Santo está haciendo un reto para ti, para que tú lo puedas buscar más. Te recuerdo que este domingo hay un recital musical, Rey de Reyes en la iglesia, así que no faltes a las 8:30, el 10 de abril, en la Tercera Avenida, 10.194, en la zona 13. Va a estar buenísimo, lleva a tus amigos, lleva a toda tu familia y a toda tu gente para que podamos glorificar al Padre juntos. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo y suframos en el buen sentido de la palabra las epifanías de Dios. Decía mi papá, desde Guatemala, Centroamérica, para todas las naciones, les saludó el pastor Pablo González. Que tengan una excelente y feliz noche. Gloria al Padre, amados.